Sí, digamos nuestra declaración de fe, sostengamos nuestra Biblia y digamos: La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Háblanos, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones. Te glorificamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es el cristianismo? ¿Es una religión como las muchas que hay en el mundo? ¿Es una secta dentro de la religión llamada cristiana? ¿Es solo una filosofía especial, una idea más en el mosaico multicultural del mundo? Algunos se sienten amenazados por el cristianismo verdadero y con tal de mantener sus tradiciones y su poder, dicen que el cristianismo bíblico es solo una secta. Los poderes que buscan el control de las masas por medio de ideologías y ambicionan una sociedad uniformada en sus ideas, una humanidad sin convicciones firmes, sin verdades absolutas, acusan a los seguidores de Jesús de ser fanáticos, intolerantes, ignorantes y anticuados. Y las masas controladas por la matrix de una filosofía o religión globalizada rechazan a los discípulos de Jesús cada vez con más pasión, con más leyes en contra de la verdad, y muy pronto, incluso con violencia física, tal como Jesús lo profetizó. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El cristianismo es un camino que lleva a la vida. El cristianismo es una verdad absoluta, real, declarada por la Biblia y probada por millones de cristianos en la historia, algunos de los cuales dieron su vida como testimonio de esa verdad. El cristianismo es un reino donde Jesús es el Rey que imparte vida. El cristianismo no es una opción entre muchas. Es la única. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El cristianismo es el reino más alto, más grande, más fuerte. Es Cristo viviendo en sus discípulos, para compartir con hechos y palabras el único mensaje que puede traer paz y vida verdadera a este mundo. Sigamos estudiando el Sermón de la Montaña y dejemos que Jesús nos hable de este reino más alto, más grande, más fuerte. Amén, qué lindo que podemos cantarle al Señor, y hoy de manera particular, qué lindo que podemos cantar acompañados de nuestros niños. Felicidades a todos los pequeños. Ahora mismo ellos están en su clase, yo estoy aquí con los padres de familia, con los hermanos mayores, y quiero dirigirme a la familia porque estamos en el mes de la familia. Tradicionalmente en nuestra iglesia el mes de mayo lo declaramos así, aunque seguiremos estudiando el Sermón de la Montaña. Trataremos de aplicar esas enseñanzas de manera muy particular a la familia, y eso beneficiará a nuestros niños, aunque no estén aquí con nosotros ahora porque están en su clase. Y si están aquí, pues espero que de alguna manera ellos también puedan entender lo que quiero compartirles. ¿De acuerdo? Iniciamos una nueva serie de sermones basadas en el Sermón de la Montaña, por supuesto, pero ahora a partir del versículo 17 del capítulo 15. Y esta serie se llama así: el reino más alto, más grande, más fuerte. Otra manera de decirlo que explica la enseñanza es esta: ser cristiano es mucho más que tener una religión. Déjeme introduzco con la siguiente anécdota. Tengo varias opciones, me dijo una joven. Mi padre viene de una familia de judíos, pero no eran muy religiosos. Sin embargo, él ahora es ateo. Antes de casarse con mi mamá, me dijo, él se casó con una mujer testigo de Jehová, su primer matrimonio, y en ocasiones asistía con esa mujer a sus reuniones de los testigos de Jehová. Cuando se casó con mi mamá era católica. Sin embargo, era católica de niña solamente, porque en la juventud mi madre se hizo evangélica, me decía esta persona, esta joven. Pero al entrar a la universidad, mi mamá dejó de creer todo eso y ahora dice que le da igual. Y mi novio es simpatizante del culto a la Santa Muerte. Así que, pastor, no sé cuál opción escoger. Mi respuesta fue más amplia que lo que voy a decir. Fue más amplia, pero en resumen lo que le dije fue esto. Le dije, joven, señorita, solo hay dos opciones en este mundo. En asuntos de fe solo hay dos opciones. Seguir a Jesús o no seguirlo. Punto. Solo esas dos opciones hay en el mundo, en la vida. Todas las demás opciones
son no seguir a Jesús. Todas esas que me dice usted están del lado de no seguir a Jesús. Tristemente muchos, incluso algunos cristianos, creen que el cristianismo es una opción más. Y no es así. Perdóname, pero no es así. Es la única verdad. Es la verdad más alta, más grande y más fuerte. Déjeme decirlo con esta expresión. Jesús se cose aparte. Jesús se cocina aparte. Él no está entre las opciones. Mira, puedes seguir a Mahoma, puedes seguir a Buda, puedes seguir a Gandhi. No, Señor. No, Él no está en el catálogo de opciones. No, Señor. Está una sola opción. Es Él. ¿Lo sigues o no lo sigues? Punto. Y no seguirlo tiene que ver con todas las demás opciones que puedas tener. Jesús no es una opción. El cristianismo no es una opción entre muchas. Es la opción de Dios. Vayamos a la palabra y veamos esto que nos dice el Señor Jesucristo y cómo nos desafía a esta verdad, a entender que su reino es más grande, más alto, más fuerte. Leamos la palabra, adelante. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 al 20. ¿Qué les parece esta palabra? Es muy importante que lo estudiemos, pero déjeme analizarlo. Este discurso del Señor Jesucristo parte por parte. Antes de ir a las enseñanzas, dos enseñanzas que tengo muy importantes para nosotros. Antes de eso, vayamos al texto, versículo a versículo, y tratemos de entender lo que nos dice en cada uno de ellos. Por ejemplo, el versículo 17 nos dice lo siguiente. Nos dice que la misión del Señor en el mundo fue cumplir la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dijo el Señor. Ahora, para entender esto debemos entender que cuando el Señor se refiere a la ley y los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento, toda la parte de nuestra Biblia que es el Antiguo Testamento. La ley y los profetas se le llamaba. Sin embargo, en el Antiguo Testamento podemos encontrar por lo menos tres tipos de leyes, tres diferentes tipos de leyes. Estaban las leyes cívicas, tiene que ver con las relaciones entre los miembros del pueblo, como el Código Civil, ¿no? Como el Código Civil en una ciudad, en un país. Pero estaban también las leyes morales, algo así como el Código Penal. Las leyes morales podemos hablar aquí de eso, del derecho penal, de qué se tenía que hacer cuando una persona mataba a alguien, cuando una persona robaba, qué sé yo. Y las leyes ceremoniales, estas eran muy especiales, estas son muy exclusivas de un pueblo como el pueblo hebreo, que tenían o pretendían tener un gobierno teocrático, es decir, que Dios gobernara sus vidas. ¿Qué son las leyes ceremoniales? Estas tienen que ver con los rituales religiosos que se realizaban. La entrega de palomas o pan, ofrendas, incienso, ovejas y esos sacrificios que se hacían. Todo estaba descrito en las leyes ceremoniales. También se le llama leyes sacerdotales porque eran justamente los sacerdotes los encargados de hacer esos rituales con y para el pueblo. Ahora, cuando el Señor dice que vino a cumplir la ley, significa por lo menos tres cosas. Me parece que cada una de estas tiene que ver con el tipo de leyes, con las leyes civiles, leyes morales o leyes ceremoniales. Lo que quiso decir él cuando dijo vine a cumplir la ley, no a abrogarla, me parece que es lo siguiente, que él mismo estaba sometido a la voluntad de Dios expresada en su ley. Porque la voluntad de Dios estaba expresada en su ley. Lo que dice su palabra es su voluntad. Cuando él dice que no mates, porque él quiere que no matemos. Cuando dice que no envidiamos, porque él quiere que seamos gente que no tiene envidia. Y el Señor Jesucristo, cuando dice que vino a cumplir la ley, si tomamos en cuenta esta clase de leyes, las leyes civiles, pues seguramente se refiere a que él mismo estaba sometido a la voluntad de Dios expresada en su ley. Y se refiere a la ley en general. Pero también significa que él no había venido a trastocar la revelación de Dios manifestada en el Antiguo Testamento, sino a ratificarla, porque todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios, expresa la voluntad de Dios. Y entonces él dijo, yo no vine a abrogar eso, vine a cumplirlo. Es decir, él vino a ratificar
que la voluntad de Dios es esa, que quiere que seamos un pueblo feliz. Déjeme solamente leer una porción del Antiguo Testamento que es muy conocida y que nos encanta, ¿no? Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y se arrepentirán de sus malos caminos y buscar en mi rostro, entonces yo veré desde los cielos y les perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. ¿No es cierto que dice eso? No lo leí todo exactamente. Bueno, el Señor Jesucristo vino a ratificar que esa es la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, lo que significa que Él no vino a abrogar, sino a cumplir la ley, es lo siguiente. Esto es lo más importante de todo. Eso de que vino a cumplir la ley, no a abrogarla, también tiene que ver con esto, que el significado de la ley ritual, se cumplía perfectamente en Él. Que todo lo que dice el Antiguo Testamento se cumplía perfectamente en Él. Un solo ejemplo. Porque todos los símbolos del Antiguo Testamento, y podía agarrarme aquí 2 horas o 5 horas mencionando todos los símbolos del Antiguo Testamento y cómo tienen que ver con Jesús. De hecho, eso es lo que haremos cuando finalmente si estudiemos el camino de Maús. Estudiaremos todo el Antiguo Testamento y encontraremos a Jesús en todo lo que pasa. Jesús está en el pase del Mar Rojo. Jesús está en la canasta de Moisés. Jesús está en la plaga a los primogénitos. Todo lo que aparece en el Antiguo Testamento anticipa lo que habría de hacer Jesús por nosotros. El ejemplo más claro de esto es el cordero inmolado, el cordero que se degollaba, se derramaba su sangre sobre un lebrillo, sobre un recipiente, y luego el sacerdote con su dedo así hacía hacia la congregación, como simbolizando, le estoy cubriendo con la sangre, y luego entraba al lugar santo y al lugar santísimo para ofrecerlo en sacrificio. Ese cordero era un símbolo. Aquel cordero que mataban no perdonaba a nadie, era un cordero nada más, pero simbolizaba a uno que vendría. Así es que Jesús cumplió la ley, porque toda la ley ritual, todo el Antiguo Testamento tuvo cumplimiento cabal cuando Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es que cuando Él dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, está diciendo algo tremendo, profundo, extraordinario. Así que efectivamente, su misión en la tierra fue cumplir la ley de Dios y por medio de ello nos dio la posibilidad de ser salvos. Ahora, hay otra cosa que dice este pasaje. Vayamos al versículo 18 ahora. La ley es la expresión de la voluntad de Dios y es eterna. Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará en la ley. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni un punto de la I, ni un acento de la letra canción o del apellido Gutiérrez, ni un acento de nada de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Aunque algunos malentiendan el propósito de la ley y la usen para crear una religión legalista y opresora, aunque algunos hagan eso y está mal, la ley sigue siendo verdad. Y en medio de la religiosidad de un pueblo, en el centro de todas sus expresiones rituales, sus tradiciones y exigencias, se puede encontrar la voluntad de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, había un pueblo religioso, había una nación, los judíos religiosos, legalistas, habían malentendido la ley, adoraban la ley en vez de verse en ella para reconocerse pecadores. Parece que adoraban la ley. Sin embargo, Jesús no lo rechazó del todo. ¿Sabe a dónde comenzó a predicar Jesús? ¿Sabe dónde inició su ministerio público? En una sinagoga. Ahí en el Evangelio de Lucas se nos cuenta que fue a la sinagoga, le dieron a leer el libro de la ley, leyó la porción de Isaías y dijo, esta profecía está cumpliendo hoy aquí. El Señor Jesucristo fue a los religiosos, a los recalcitrantes tradicionalistas, porque en medio de esa religión, en el meollo de todo, ya que leían la ley de Dios, estaba el mensaje verdadero. Por eso tengamos cuidado. Aunque usted y yo no somos legalistas, aunque reconocemos y decimos que no vivimos bajo la ley, porque Jesús ya la cumplió. Él ya la cumplió. Sin embargo, no significa que esta ley dejó de existir y que ya no tiene vigencia. No, es la voluntad de Dios. La ley expresa la voluntad de Dios. Otra cosa que dice este pasaje, en el versículo 19, es la siguiente. La fe cristiana se mide por nuestro compromiso con la voluntad de Dios que se encuentra en el centro de la ley. Porque en el centro de la ley está Cristo. El sábado no es el centro de la ley. Perdónenme, sabatistas, perdónenme, hermanos legalistas que quieren guardar el sábado. El centro de la ley no es dejar de comer sangre, no comer morcilla. Eso no es el centro de la ley. El centro de la ley no es no comer ciertos animales que se declaran inmundos en Levítico. No, el centro de la ley es que todo eso, todas esas leyes, incluso me faltó decir, si usted quiere, que había leyes higiénicas, además de leyes cívicas, leyes penales,
leyes rituales, había leyes higiénicas de cómo comportarse, cómo lavarse las manos, qué deben hacer las mujeres en sus días, etcétera, etcétera. Pero ese no es el centro de la ley. Esa era la envoltura. El centro de la ley era el mensaje de Jesús. Por eso, la fe cristiana se puede medir por el compromiso. Nuestro compromiso con la voluntad de Dios que se expresa en la ley. Dice el texto, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que, hermanos míos, no importa cuán modernos, cuán contemporáneos o cuán progres seamos o sea nuestro mundo, la ley de Dios está vigente. Cada mandamiento, cada profecía, cada ritual y mensaje expresa la voluntad de Dios para nosotros. Una voluntad que busca nuestro bien. Porque es una voluntad, porque la ley de Dios es altruista, la ley de Dios es para nuestro bien. La ley de Dios quiere hacernos un bien, Dios quiere hacernos un bien por medio de su ley. Como lo declararon los ángeles aquella vez cuando se presentaron ante los espantados pastores cuando el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ese pasaje famoso? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. La ley de Dios es buena voluntad de Él para con nosotros. Pero aquí voy. La última declaración del Señor en este discurso es un desafío a sus seguidores. Es la parte más importante de este pasaje y de hecho es algo así como la introducción a todos los demás pasajes que estudiaremos las próximas semanas. Se trata de una descripción de la naturaleza del reino, un desafío para los seguidores del reino y una descripción de la naturaleza del reino que vino a establecer entre nosotros. Leamos y aceptemos este desafío porque aquí está la enseñanza más importante. El versículo 20 dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto va a venir en el examen y ustedes saben lo que significa eso, que es muy importante. Esto es importantísimo. Jesucristo aquí nos da un desafío, una sentencia. Les digo que si su justicia no llega a ser mayor que la de los fariseos y escribas, no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor? Quiero decírselo de dos maneras. Ser cristiano es creer en un reino más alto, más grande y más fuerte. ¿Le explico? El mundo es un mosaico de religiones. Por eso hay gente que de acuerdo a la temporada, según la edad o según sus ganas, van de una vida religiosa a otra. Incluso hay quienes dicen que son cristianos, se alejan de la iglesia y después de algunos años regresan, según ellos buscando sus raíces. Pero como vienen cargados de ideologías del mundo, se frustran. Especialmente se frustran porque la iglesia mantiene su fe basada en la palabra. La iglesia mantiene sus creencias basados en esa ley de Dios, de la que acabamos de leer que Jesucristo dijo, no pasará ni un punto, ni una coma de la ley pasará. Y entonces algunas personas se frustran y se vuelven a ir en su otra temporada. Conozco personas que me han contado, no, yo tuve una época de hippie, también tuve una época en la que me gustaba mucho el Feng Shui, y tuve una época en que practiqué la brujería. Y sí hay gente que tiene así como épocas. El cristianismo no es una época. El cristianismo es mucho más que una religión, mucho más que una idea religiosa, filosófica. El cristianismo es más que un conjunto de reglas. Miren, recordemos que el Señor Jesucristo dijo, ya aprendimos que cumplió la ley ceremonial. La ley ceremonial hablaba de Él. Cuando se encendía el candelabro aquel, hablaba de Él, de su espíritu. Cuando se degollaba aquel cordero, hablaba de Él, su muerte en la cruz del Calvario. Cuando se derramaba el agua, se hablaba de Él, que es el agua de vida. Es decir, toda la ley ritual apuntaba hacia su llegada y su obra. Por eso es que no hace falta que ahora nosotros cumplamos esa ley ritual, porque Él ya lo hizo. Todos esos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento eran para apuntarnos que Él vendría, pero cuando Él vino y murió en la cruz del Calvario, ya no hace falta que degollemos un cordero en nuestros cultos de domingo. Bendito Dios, no, usted y yo no hacemos eso. Yo no tengo la responsabilidad de hacer eso porque Él ya murió por nosotros. Él es el cordero degollado, pero murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestras faltas. Porque aquello era un símbolo, pero el Señor Jesucristo fue el cumplimiento de ese símbolo. Así es que ya no hace falta cumplir esa ley ceremonial, digámoslo así. Los religiosos de aquella época, de la época del Señor Jesucristo, pensaban que con actuar en forma exterior, con tratar de seguir estrictamente, legalistamente los mandamientos, era como se conseguía ganar la salvación. De hecho, ellos pensaban
que no quitarle la vida a alguien era el cumplimiento cabal de Éxodo 20:13. En el próximo sermón nos daremos cuenta de una cosa, que Jesús dijo, no tienes que quitarle la vida para matarlo, no tienes que quitarle la vida para incumplir el mandamiento de no matarás. Si lo odias, si le dices tonto, si lo insultas, si tienes deseos de que algo le pase mal, voy a explicar más eso la próxima semana, entonces ya lo mataste, ya incumpliste el mandamiento de no matarás. Es decir, que en el tribunal de Dios, odiar y ofender a alguien constituye un crimen. Claro, en el tribunal del legalismo, no, si no lo matas, estás libre de todo. Aunque lo odies, estás libre de todo. Si no te importa un comino su vida, si jamás has hecho nada bueno por él, si hablas mal de él por donde quiera, no hay problema, no hay ningún mandamiento que diga que no debes hacer eso. En la religiosidad, en el legalismo, puede que alguien salga ileso, salga inocente, pero en el tribunal de Dios, odiar y ofender a alguien constituye un crimen. Es más serio y profundo ser cristiano que ser religioso. Ser religioso tiene que ver solo con acciones externas, pero ser cristiano tiene que ver con los pensamientos, los sentimientos, o sea, con el corazón y la mente, y no solo con la superficie del cuerpo. En el legalismo se preocupa de lo que hacen las manos. En el cristianismo es importante lo que hace el corazón. Al legalismo le preocupa lo que hacemos con el cuerpo, a la fe cristiana le importa lo que hacemos con el corazón y los pensamientos. Y también es importante reconocer que el cristianismo es más que una moda religiosa. Es más que una religión y es más que una moda religiosa. Algunos quieren vivir el cristianismo como una opción en el menú de las posibilidades, ya dijimos, pero el cristianismo verdadero no es parte del menú. Si usted cree que hay un menú en el mundo, llegas al mundo, al restaurante del mundo y te sirven, y ahí está el menú del mundo, todas las religiones que quieras, bueno, ahí no está el cristianismo. En el menú del mundo no está el cristianismo. No, señor. El mundo tiene un menú diferente. El cristianismo no está ahí. El cristianismo es la idea de Dios. Y las opciones que se han creado en la historia de la humanidad son las ideas de los hombres. Y ciertamente hay muchas. Aquellas personas que dicen, es que la religión fue creada por los hombres, tienen toda la razón. Tienen absolutamente toda la razón. Pero el cristianismo, el que expresa este libro, desde el Antiguo Testamento lo expresa, y en el Nuevo Testamento, eso no lo hicieron los hombres. Lo escribieron hombres inspirados por Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso dijo el apóstol Pedro, y es verdad. Por eso el Señor, como veremos más adelante, habla de una puerta ancha y un camino espacioso que lleva a la perdición, y de una puerta estrecha y un camino angosto que lleva a la vida. Porque el menú del mundo es amplio. Hay muchas maneras de perderse, hay muchos caminos para perderse. Y el camino de Dios es solo uno. Cuando dice que su puerta es angosta y su camino estrecho, o al revés, no significa que es difícil entrar, significa que está definido por dónde entrar. Que no es así como por donde quieras, por donde tú quieras, según tus gustos, según tus preferencias, según tú te autovalores, según tú te autopercibas. No, aquí es según Dios te percibe. Y por eso es una puerta y una sola puerta. Angosta y un camino estrecho. La idea de Dios es una sola. El Evangelio de Jesús. Esa es la idea de Dios, el Evangelio de Jesús. Por eso es que ser cristiano, es decir, ciudadano del reino, es algo más alto, más grande, más fuerte. En segundo lugar, segunda enseñanza, el cristiano o el cristianismo es vivir más alto, más grande y más fuerte. Ahora no solamente creer en un reino más alto, más grande y más fuerte. Ahora estoy hablando de vivir más alto, más grande, más fuerte. ¿A qué estamos haciendo referencia? Bueno, leamos de nuevo la demanda del Señor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este texto, justicia, tenemos que decirlo de una vez, significa ética, costumbre. Ética, costumbre, como cuando la hermana Yani Preciosa predicó a ustedes las mujeres y abordaron la coraza de justicia. Tiene que ver con eso, con ética, con comportamiento, con estilo de vida. Significa eso, forma de ser, estilo de vida. Y lo que nos dice es que en cuestión de ética debemos ser mejores que los escribas y los fariseos. Si vuestra justicia, si vuestra ética no es mejor que la de los fariseos y escribas, no pueden entrar al reino de los cielos, dijo el Señor. Debemos ser mejores personas que los estudiosos de la ley, que los expertos y teólogos de aquellos días. Mejores que aquellos que el mismo pueblo consideraba más santos, honestos y respetables que cualquiera. Ahora, tengamos cuidado. No nos equivoquemos en lo siguiente. Los nombres, escribas, fariseos, a usted y a mí hasta nos revuelven el estómago.
Porque de inmediato cuando alguien dice fariseo, usted y yo, escriba, lo relacionamos con gente perversa, malvada. Pero no podemos ignorar lo siguiente. No eran borrachos, no eran drogadictos, no eran rateros. No, Señor. De acuerdo con la ética exterior, de acuerdo con el comportamiento, la educación, eran refinadamente correctos. Eran personas que se consagraban a leer, estudiar y cumplir la ley al pie de la letra. Ahí donde decía, no, en sábado no debes trabajar, se preguntaban qué es trabajar y se inventaban 500 reglas acerca de qué es trabajar y no lo hacían. Trabajar es cargar en tu bolsa de tu ropa una piedra o algo, pues no la cargues en día sábado, te la quitas porque, eran estrictos. Consagraban tanto sus vidas que incluso diezmaban de las hierbitas que había en sus jardines. Tenían ahí una ruda, una hierba de la víbora, o una menta, o una hoja santa para la garganta. Y resulta que contaban las hojas, y si eran 100 hojas, pues 10 era su diezmo y lo llevaban. O sea, consagraban tanto su vida que eran super recontra, ultra requete que mega, muy estrictos en el cumplimiento de la ley. En el caso de los fariseos, el pueblo los admiraba y los respetaba muchísimo. La mayoría de los escribas eran fariseos además, pero además se dedicaban de manera especial a transcribir la ley, a hacer copias de la ley, a estudiarla y a hacer anotaciones. En el caso de los fariseos, insisto, el pueblo los admiraba y respetaba muchísimo. Varios de los discípulos del Señor Jesucristo fueron discípulos de los fariseos. Sí, señor, o como dicen en mi rancho, Jiñor, aunque usted le ¿cómo no, pastor? Si los fariseos son de lo peor. Y usted se los imagina con dientes y cola. No. Eran personas muy decentes. Varios discípulos del Señor, insisto, fueron discípulos de los fariseos. Algunos fariseos, como Nicodemo, creyeron en el Señor también. Ahora, ¿qué significa que nuestra justicia sea superior a la de los fariseos? ¿Por qué? Porque si el Señor hubiera dicho, si el Señor me dice, mira, si tu justicia no es mejor que lo de los narcotraficantes y ladrones, si el Señor me dice eso, pues me la pone fácil, porque yo no soy narcotraficante ni soy ladrón, ¿verdad? Y pues me la pone fácil, porque sí puedo, si me esfuerzo tantito, sí puedo ser mejor que un narco y que un maleante y que un asesino. Sí puedo ser poquito mejor, porque por lo menos no asesino a nadie, ¿no? Pero no, el Señor puso a los más santos de esa época. Por eso, cuidado, no nos equivoquemos cuando pensamos en ellos. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa que mi justicia, o sea, mi comportamiento, mi ética, mi forma de ser debe ser superior a los fariseos? ¿Qué significa? ¿Que diezmemos más hojitas de nuestro jardín? ¿Que yo, en lugar de diezmar el 10% de mis hojitas de hoja santa, debo diezmar 12 o 20 hojitas de hoja santa? ¿Qué significa? Que nuestra ética sea superior a la de ellos. Que nos abstengamos de más alimentos impuros que ellos, porque ellos no comían camarones, no comían ostiones, no comían puerco, no comían gallina, no comían camello, no comían conejo. Los animales que el Antiguo Testamento en Levítico se establece como impuros, no comían eso. ¿Qué significa que seamos más santos que ellos? ¿Que nos abstengamos de más alimentos impuros que ellos? ¿Que oremos más veces al día? ¿Eso significa? ¿Que nuestra justicia sea mayor que la de ellos? O sea, nuestra ética, que oremos más veces al día, ¿que estudiemos más la Biblia que ellos? ¿Y cómo se medirá eso? ¿Cómo se puede medir eso de quien lee más la Biblia? Todas estas respuestas tienen que ver con legalismo y religiosidad. Si se trata de eso, de dar más hojitas y de leer más, orar más, todo tiene que ver con religiosidad y legalismo. Y no podríamos hacer más que ellos. Si acaso podríamos emparejarnos con ellos. Así que la respuesta debe ser algo más pertinente, más claro, más correcto, de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo. Por eso permítame proponerles algunas respuestas a esta pregunta. ¿Qué significa que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos? Me parece que podemos encontrar aquí chispazos de respuesta. Ser mejor que los fariseos es hacer las cosas para el bien de otros y no para nuestro bien. ¿Le va sonando? Hay gente que hace cosas por alguien, pero lo hace para sí mismo. Para presumir, para aparentar que es muy bueno. Ser mejor que los fariseos es hacer las cosas con buena intención, no con intenciones ocultas para lograr algo, conseguir algo de las demás personas. Su voto, por ejemplo, los que reparten despensas, ¿no? Qué cosa tan terrible, cosa tan nefasta, tan sucia, es una cosa sucia, es una cosa corriente, ¿no?
los que andan repartiendo despensas para conseguir votos. Eso es corriente. Eso es una persona que hace eso. Se nota que va a ser pésimo gobernante. Si Dios nos libre que no lo logre, por amor de Dios. Ser mejor que los fariseos es hacer las cosas con buena intención, no con intenciones malsanas debajo de la mesa. Ser mejor que los fariseos es hacer las cosas por amor, no solo por obligación, porque uno puede someterse a las leyes, a las reglas, por obligación. Dice, no puedo hacer eso. Ay, tengo que hacer eso. Ay, tengo que hacer al otro lo que quiero que me hagan. Qué fastidio. Mejor no lo hagas. No. Ser mejor que los fariseos significa que hagamos las cosas por amor y no por obligación. Ser mejor que los fariseos y escribas es hacer las cosas como un acto de servicio y no por vanagloria y orgullo. Podemos aparentar ser buenos para ser reconocidos. En tal caso, el beneficio que se busca es nuestro. Cuando alguien hace eso, el beneficio que busca es suyo. Los demás le vienen importando un cacahuate. Buscar el bien de otros es ser del reino más alto, más grande y más fuerte. Actuar con una intención altruista y no egoísta es ser del reino más alto, más grande y más fuerte. Vivir amando y no solo por reglas es ser del reino más alto, más grande y más fuerte. Actuar para ayudar a otros y no para conseguir aplausos es ser del reino más alto, más grande y más fuerte. ¿Vamos entendiendo ahora? Hemos dicho dos cosas. Hemos dicho dos verdades, dos enseñanzas que este pasaje, especialmente la última parte, la sentencia que hace el Señor, nos enseñan. Ser cristiano es creer en un reino más alto, más grande y más fuerte. Creer. En segundo lugar dijimos, ser cristiano es vivir más alto, más grande y más fuerte. Ya no solamente creer que hay un reino así, sino ahora vivir de esa manera. Tengo un desafío para todos nosotros y esto es de lo más importante de este sermón. Desafío a vivir el reino más alto, más grande y más fuerte. Perdone que esté repitiendo esa frase, pero así va a venir en el examen. Este es el desafío a vivir el reino, el más alto, el más grande y más fuerte, el que no es cuestión de moda, el que no es cuestión de un menú de posibilidades. He aquí la enseñanza más desafiante del Señor. Cuando el Señor dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Establece un parámetro muy importante. La frase, no entraréis en el reino de los cielos, es severa, es grave, tómala, va al corazón. ¿Quién no entra al reino de los cielos? El inconverso. Aquel cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida. Ese es el que no entra al reino de los cielos. ¿Y quién sí entra? El converso, el cristiano, el nacido de nuevo. Aquel cuyo nombre sí está escrito en el libro de la vida. Entonces seguramente nos remite a la justicia del Señor. Usted y yo no somos salvos por nuestra justicia, sino por la justicia del Señor en la cruz. Así que podemos decir que la justicia superior, o el comportamiento superior, o la ética superior, es la que Cristo nos imparte. Amén por eso. Si vuestra justicia no fuera mayor que los fariseos, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Yo te doy mi justicia cuando crees en mí, y Él me da su inocencia y se adjudica mi culpabilidad, y entonces yo estoy revestido de la justicia del Señor. Sin embargo, creo que eso es algo que significa esta palabra. Amén por eso. Sin embargo, el pasaje entero nos hace entender claramente que Él nos hace un desafío a nosotros a vivir en justicia. ¿Cómo le podríamos hacer si esa justicia no es nuestra, sino que nos fue delegada? Pero Él habla de que debemos vivir en esa justicia. Si vuestra justicia no fuere mayor, es su justicia sin duda, pero me parece que también está desafiándonos a algo de nosotros. Y la respuesta es tan clara como retadora. Debemos comportarnos como lo que somos. Ya que Él me impartió su justicia, y ahora la justicia que me envuelve es superior a la de cualquiera, no solo los fariseos y escribas, es superior a la de cualquiera, porque Él me la dio. Ahora me corresponde comportarme como lo que soy. ¿Y qué soy? ¡Justo! He sido justificado por su sangre. Y ahora me corresponde vivir de esa manera. Entonces, aunque la justicia superior a los fariseos y de cualquiera es la que Él me dio, eso no me quita ninguna responsabilidad, porque ahora que Él me dio esa justicia, debo vivir en esa justicia. Así que la justicia superior, la ética superior, el comportamiento superior al que los fariseos, el comportamiento superior al de los fariseos, es hacer el bien, es servir, es amar, es buscar el beneficio de otros.
y hacerlo por quien somos. Y hermanos, discúlpenme, pero esto se aplica en la iglesia también. Porque en la iglesia también hay envidias y también hay chismes y también hay maldad. Y también hay actitudes equivocadas, incorrectas de los unos para con los otros. Y cuando el Señor nos desafía a vivir como lo que somos, con la justicia superior que Él nos ha dado, nos desafía a vivir esa justicia superior en nuestro actuar diario. Y eso solo se consigue cuando sabemos que somos parte de un reino que no compite con otras religiones, que no compite con ideas filosóficas, sino que las supera. El cristianismo no es una cultura, como se dijo en la introducción de este sermón y de esta serie. El cristianismo no es una subcultura, no es una subcultura en el mosaico de culturas. No, Señor, el cristianismo es superior, es por encima. Es algo más alto que cualquier otra idea. Déjenme, les comparto una ilustración que le hemos dicho todos los predicadores muchas veces, pero es perfecta para ilustrar lo que quiero decir. ¿Recuerdan aquel decatlonista? Y si digo datos equivocados, pues disculpe, pues es una parábola que hacemos hoy, la fabricamos, si es que no fue exactamente así. Pero aquel decatlonista, parece que así fue así. Decatlón es una competencia en los Juegos Olímpicos, me parece que ya no funciona, ya no se usa, pero antes había 10 pruebas olímpicas, 10, eran los superhéroes, los campeones, corrían 100 metros plano, 100 con vallas, corrían 400 metros, lanzamiento de salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de martillo, me parece, varias cosas, 10 disciplinas, 10 en 3 días, superhombre, imagínense. La última competencia regularmente era una carrera de fondo, pero no de fondo de 40 kilómetros o algo así, ni 20, no, de 1500 metros. Una carrera de 1500 metros, la más larga carrera que hacían. Y se dice que en una ocasión un hombre, se van haciendo puntos en las competencias, que se corre las 100 metros y el que gana en primer lugar consigue tantos puntos, segundo tantos puntos, tercero tantos puntos. Se van ganando puntos y van sumando. Y hay un momento en la competencia en el que pues ya se sabe más o menos quién va a ganar, porque está bastante difícil que alguien le gane esas cosas. Y cuando faltaba una sola competencia, habían competido ya todas, faltaba solamente una, la carrera de los 1500 metros, el entrenador de este competidor va y le dice, hice cuentas, ¿y qué crees? Nadie te gana, no importa en qué lugar llegues, no importa, si te vas de rodillas, con que llegues, ganas, eres el campeón, la medalla de oro ya está en tu cuello, eres el campeón, ganaste. Y le dice el competidor, oh, gracias, qué buena noticia. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me vaya despacio para no cansarme? ¿Que me vaya así tranquilo nada más? Y le dice el entrenador, ¿de qué estás hablando? Eres el campeón. Corre como campeón. Pórtate como el campeón. Hay de ti si alguien llega primero que tú en esta carrera. Y no era su competencia. Él no era fondista. Era velocísimo en los 100 metros planos. Ahí hizo pedazos a todos, y en los 200 y en los 400 quedó por ahí en segundo, tercero. Pero los 1500 no era su carrera. Pero el entrenador le dijo, ahora corres como lo que ya eres, el campeón. Y corrió su mejor carrera de toda su historia. Para comportarse como lo que ya era, un campeón. Cuando Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere superior a los escribas y fariseos, nos está recordando que nos dio su justicia. Él ya me envolvió con su justicia. Porque es la única manera de que mi justicia sea superior a la de cualquiera. Pero ahora que estoy vestido de esa justicia, debo portarme como lo que soy, justo. Nadie que crea en el cristianismo como un reino más alto, más grande y más fuerte, abandonará jamás la fe. La abandonan o la toman intermitentemente aquellos que creen que la fe cristiana es una más. Creen que es una opción más. Pero cuando alguien entiende que la fe cristiana es cuestión de un reino más grande, más alto, más fuerte, cuando alguien cree así, permanece por siempre en la fe en Jesús. Vivamos el reino superior, el que el Señor Jesús estableció en nosotros y con nosotros. Señor Santo, pido que mis hermanos y yo podamos vivir y ejercer este reino y esta fe, Señor. El cristianismo más alto, más grande, más fuerte. Gracias, Señor, porque tú no eres una opción, no es parte del menú de nada, tú eres el todo. Y la cultura, la vida cristiana, el reino cristiano está por encima de cualquier otra idea y cultura. Permítenos vivir de esa manera, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.